Hola, en este video hablaremos sobre algunos de los ejemplos más importantes de la arquitectura romana: el Coliseo o Anfiteatro Fabio, el Panteón de Agripa, los templos de Foro Boario y la isla Tiberina. Estas obras representan diferentes aspectos de la arquitectura romana, como el entretenimiento, la religión, la ingeniería, la planificación urbana y la influencia de otras culturas, específicamente la griega y la etrusca. A continuación, analizaremos su contexto histórico, sus características arquitectónicas, su importancia, su ubicación y algunos de los principales detalles constructivos. Coliseo o Anfiteatro Fabio, años 70 al 80 después de Cristo. Contexto histórico. El Coliseo fue construido durante la Roma imperial entre los años 70 y 80 después de Cristo. El emperador Vespasiano inició su construcción sobre el antiguo lago artificial de Domus Aurea de Nerón. La obra fue posteriormente inaugurada por el emperador Tito en el año 80 después de Cristo y finalmente completada durante el gobierno de Dominiciano. El Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro del Imperio Romano y en uno de los principales símbolos del poder político y social de Roma. En este edificio se realizaron espectáculos públicos como combates de gladiadores y otros eventos destinados al entretenimiento de la población. Planta esquemática. La planta del Coliseo tiene una forma de elíptica. En el centro se encuentra la arena, que era el espacio donde se desarrollaron los combates y espectáculos. Alrededor de la arena se construyeron gradas o cavea donde se ubicaron los espectadores. El edificio constaba con ascensos principales que permitían la entrada y salida del público. También tenían numerosos pasillos y circulaciones internas que facilitaban el movimiento de grandes cantidades de personas. Finalmente, existían cámaras o espacios de servicio utilizados para las funciones internas del anfiteatro. La organización de la planta permitió que miles de personas pudieran entrar y circular y salir del edificio de manera rápida y organizada. Características arquitectónicas. El Coliseo es un anfiteatro de forma elíptica con aproximadamente 189 metros de largo por 156 metros de ancho. Tenía una capacidad aproximada de 50.000 espectadores. Su construcción fue utilizada materiales como el hormigón romano, el travertino, la toba volcánica. Una de las características más importantes es el sistema de bóvedas de cañón y bóvedas de arista que permitían sostener las gradas y distribuir las cargas de la estructura. Su fachada estaba organizada en 4 niveles con una superposición de órdenes arquitectónicos: dórico, jónico y corintio. Estas superposiciones demuestran la influencia de la arquitectura clásica griega dentro de la arquitectura romana. El Coliseo también importó un velarium, que era una de la cubierta retráctil sostenible que mástiles y cables. Su función era proteger a los espectadores de la luz directa del sol. Importancia. El Coliseo representa una de las mayores expresiones de la arquitectura romana, aplica al entretenimiento y a los espacios públicos. Su importancia no se encuentra únicamente en su tamaño, sino también en la manera en que los romanos resolvían problemas de estructura, circulación y organización de grandes multitudes. Por esta razón, el Coliseo se considera uno de los antecedentes de los estadios modernos. El Coliseo se encuentra en el centro de Roma, entre el Foro Romano y el Palatino, sobre el antiguo lago de Domus Aurea de Nerón. La ubicación está relacionada con el centro político y social de la ciudad romana. Detalle arquitectónico. Entre sus principales detalles arquitectónicos podemos observar primero la fachada de 4 niveles formada por la superposición de diferentes órdenes arquitectónicos, según las bóvedas del cañón y arista que permitían cubrir grandes espacios y sostener la circulación y las gradas. Y el tercero, velarium, una cubierta retráctil que protegía al público del sol y demuestra el alto nivel de ingeniería alcanzado por los romanos. El Panteón de Agripa. El primer panteón fue construido en el año 27 a.C. por Marco Vipsanio Agripa. Posteriormente, entre los años 118 y 125 después de Cristo, el emperador Adriano ordenó su reconstrucción.
El edificio que conocemos actualmente corresponde principalmente a esta reconstrucción. El panteón está dedicado a todos los dioses del panteón romano. A partir del año 609 después de Cristo, el edificio fue transformado en una iglesia cristiana. Esta transformación permitió que se conserve de manera excepcional hasta la actualidad. Planta esquemática. La planta del panteón está compuesta por dos partes principales. La parte en el pórtico de la entrada formada por una fila de columnas, la segunda en la rotonda que tiene una planta circular. En el interior de la rotonda se encuentran diferentes nichos ubicados alrededor del espacio central. En esta parte superior de la cúpula se encuentra el óculo, una abertura circular que permite la entrada de luz natural. La combinación entre el pórtico rectangular y la rotonda circular genera una composición arquitectónica muy característica. Características arquitectónicas. El panteón posee un pórtico de 16 columnas corintias de granito. Estas columnas sostienen un frontal monumental en la entrada. Su elemento más importante es la enorme cúpula hemisférica con aproximadamente 43.2 metros de diámetro. Esta cúpula fue una de las mayores construcciones en hormigón sin refuerzo durante la antigüedad. Para disminuir el peso de la estructura se utilizaron casetones en el interior de la cúpula. Los casetones no solo reducen la carga estructural, sino también crean un importante efecto decorativo. En el centro de la cúpula se encontraron el óculo con aproximadamente 8.95 metros de diámetro. Este óculo es la única fuente directa de luz natural en el interior y también tiene un significado simbólico relacionado con el cosmos y el cielo. Importancia. El panteón es considerado una de las obras maestras de la ingeniería romana. Su importancia se debe principalmente a su enorme cúpula y a la manera en que los romanos lograron cubrir un espacio circular de grandes dimensiones. También se convirtió en un referente universal para el diseño de cúpulas y tuvo una gran influencia en la arquitectura occidental durante esos siglos. Sección esquemática. En la sección del panteón se puede observar claramente la gran cúpula. La cúpula tiene aproximadamente 43.2 metros de diámetro y una altura aproximada de 43.3 metros. La relación entre el diámetro y la altura genera una sensación de equilibrio geométrico. En el interior, la cúpula parece formar una esfera perfecta, creando una sensación de espacio monumental. Detalles arquitectónicos. Entre sus principales detalles se encuentran las columnas corintias del pórtico, los casetones de la cúpula que reducen su peso, el óculo central de 8.95 metros que permite la entrada de luz y el uso del hormigón como diferentes dimensiones. Los romanos utilizaron materiales más pesados en la parte inferior y materiales más ligeros en la parte superior de la cúpula. Esto permitía disminuir progresivamente el peso de las estructuras. Templos del Foro Boario. Durante la Roma republicana, entre los siglos II y I a.C., el Foro Boario fue uno de los principales mercados de ganado y uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. En este lugar se construyeron importantes edificios religiosos, entre ellos el Templo de Portuno y el Templo de Hércules Víctor. Estos templos reflejan la influencia y de las tradiciones etruscas y religiosas de la arquitectura romana. Características arquitectónicas. El templo de Portuno presenta una planta pseudoperística. Esto significa que posee columnas alrededor de las estructuras, aunque algunas de estas integradas o adaptadas a los muros. Su orden arquitectónico principal es el jónico. También posee un elevado podio, una característica que demuestra la influencia etrusca. Por otro lado, el templo de Hércules Víctor fue una de las plantas circulares conocidas como tolos. Esta rodeó alrededor de 20 columnas corintias y su construcción es principalmente de mármol. En conjunto, ambos templos combinan elementos clásicos de la arquitectura griega con soluciones constructivas propias de la arquitectura romana. El templo de Portuno tiene una planta rectangular. Su característica principal es su organización pseudoperíptica.
esotérica, utiliza el orden jónico reconocible y principalmente por los capiles con volutas. También se encuentra elevado sobre un podio. Este podio no solo tiene una función estructural, sino también crea una entrada volumétrica al templo. El templo de Hércules Víctor tiene una planta circular, se organiza alrededor de un espacio central y está rodeado por 20 columnas corintias. Su construcción en mármol le da una apariencia monumental y elegante. Su forma circular lo diferencia claramente de los templos rectangulares tradicionales. Importancia. Los templos del Foro Boario son importantes porque representan las transmisiones de la arquitectura etrusca hacia la arquitectura clásica romana. También muestran cómo los romanos adaptaron elementos griegos como los órdenes jónicos y corintio, pero la combinación con una característica propia de ellos. Además, construyeron algunos de los templos republicanos mejor conservados. Ubicación. El Foro Boario se encuentra junto al río Tíber, una de las zonas estratégicas para el comercio y el intercambio de ganado durante la Roma republicana. Su ubicación junto al río favoreció las actividades comerciales y la conexión con otras zonas de la ciudad. Isla Tiberina. Durante la República Romana, en el año 291 a.C., la isla Tiberina adquirió un papel fundamental después de la construcción de un templo dedicado a Esculapio, dios de la medicina. Este templo fue construido como respuesta a la epidemia que afectó a la ciudad de Roma. La ubicación de la isla en medio del río Tíber permitió que se convirtiera en un importante centro religioso y sanitario. Características arquitectónicas. La isla Tiberina estaba conectada mediante puentes en el sistema urbano de Roma. Una de las características más interesantes es que fue remodelada para representar simbólicamente un barco. Esta forma de barco estaba relacionada con el viaje de Esculapio y con la llegada del culto de la medicina a Roma. La isla desarrolló un complejo religioso y médico. Además, se integró estratégicamente dentro de la planificación urbana romana. Su posición entre dos partes de la ciudad se convirtió en un punto importante de conexión. Planta esquemática. En la planta de la isla se pueden observar varios elementos. En primer lugar, el templo de Esculapio. También se observan las vías y conexiones internas. La isla cuenta además con un puente Fabricio y el puente Cestio, que permitieron conectar la isla con ambas orillas del río. También aparece el templo de Júpiter Jurario, y la organización de estos elementos demuestra cómo la isla cumplía funciones religiosas, urbanas y de conexión. Importancia. La isla Tiberina fue uno de los principales centros de sanación y una clara representación de la planificación urbana vinculada con funciones públicas y religiosas. Su ubicación estratégica permitió que se cumplieran simultáneamente varias funciones religiosas, sanitarias y urbanas, de conexión entre zonas de Roma. La isla Tiberina se encuentra en el río Tíber, en el corazón de Roma. Está conectada con ambas orillas de él mediante puentes. Gracias a esta posición, la isla se integró directamente en la vida urbana de la ciudad. Templos de Saturno y de la Concordia. Siglo VI, siglo V a.C. Comenzamos con los templos de Saturno y de la Concordia ubicados en el Foro Romano. Durante la República Romana, el templo de Saturno fue construido aproximadamente en el año 498 a.C. y se convirtió en uno de los edificios más antiguos y representativos del Foro Romano. Posteriormente, en el año 367 a.C., se edificó el Templo de Concordia, que conmemora la reconciliación entre patricios y plebeyos, después del conflicto social que existían durante la República.
El templo de Saturno utilizaba el orden jónico y se encontraba elevado sobre un alto podio. Su fachada principal constaba con un pórtico y sus columnas monumentales formaban parte de la imagen característica del templo. El templo de la Concordia. El templo fue utilizado en el orden corintio y posee una planta más amplia en el sentido transversal. Su espacio interior estaba destinado a ceremonias y actividades religiosas. Estos templos reflejan la influencia de la arquitectura griega, específicamente a través de los órdenes jónico y corintio, adaptados a las técnicas constructivas romanas. Importancia. Su importancia radica en que fueron dos de los edificios más representativos del Foro Romano. Además simbolizan aspectos fundamentales de la República: el poder político, la religión y la organización social. Palatino Domus Augustana. Desde el año 92 después de Cristo, durante la Roma imperial. El emperador Domiciano encargó al arquitecto Rabirio la construcción de un gran complejo palaciego con el Monte Palatino. En este conjunto se convirtió en una de las principales residencias de los emperadores romanos. El palacio estaba dividido en diferentes espacios destinados a la vida privada del emperador, las ceremonias públicas y las funciones administrativas. Características arquitectónicas. La Domus Augustana era un palacio monumental que se adaptaba a la topografía del Monte Palatino. Poseía grandes patios, jardines y espacios abiertos. También contaba con una arquitectura monumental y con una decoración muy elevada. En su diseño se utilizaron elementos como columnas capilares y mármoles decorativos. La planta del complejo era bastante extensa y estaba organizada en diferentes espacios conectados entre sí. Importancia. El Palatino fue uno de los principales símbolos del poder imperial. Su arquitectura demostró la riqueza y la autoridad de los emperadores. Además, el nombre del Monte Palatino dio origen a la palabra palacio, debido a la importancia que tuvieron los residentes imperiales construidos en este lugar. Catacumbas romanas desde finales del siglo II después de Cristo. Las catacumbas romanas representaron una etapa diferente de la historia romana. Desde finales del siglo II después de Cristo, las primeras comunidades cristianas comenzaron a excavar espacios subterráneos que funcionaron como lugares de enterramiento. Estas catacumbas eran una red de galerías y cámaras excavadas bajo tierra. Características arquitectónicas. Las catacumbas estaban formadas por galerías subterráneas, pasillos estrechos, cubículos o cámaras funerarias y nichos para los enterramientos. También se construían espacios destinados a reuniones y ceremonias religiosas. A sus paredes se encontraban pinturas y símbolos relacionados con el cristianismo. Entre ellos aparecían imágenes como el pez, la paloma, el ancla y el buen pastor. Estos símbolos permitían expresar la fe cristiana mediante representaciones sencillas. Importancia. Las catacumbas representan una de las primeras manifestaciones de la arquitectura cristiana en Roma. También son importantes porque muestran cómo las primeras comunidades cristianas desarrollaron sus propias prácticas religiosas y funerarias. Su organización subterránea demuestra la capacidad de los romanos para excavar y construir complejos espacios bajo tierra. Templo del Divino Rómulo. Bajo Imperio Romano 306-312 después de Cristo. Finalmente encontramos el Templo del Divino Rómulo, construido durante el Bajo Imperio Romano entre los años 306 y 312 después de Cristo. El templo fue construido durante el gobierno del emperador Magencio y se encontraba con el Foro Romano cerca de la Vía Sacra. El edificio estaba dedicado al hijo de Magencio, Valerio Rómulo, quien fue deificado después de su muerte. Características arquitectónicas. El templo posee una planta circular y un pórtico de acceso monumental. Fue construido utilizando materiales como el hormigón romano y el ladrillo, que eran características de las técnicas constructivas del Bajo Imperio. Su desarrollo combina elementos de la arquitectura clásica con soluciones más propias de la arquitectura tardía
romana. La planta incluye espacios centrales circulares rodeados por nichos. También representa una entrada monumental y elementos decorativos que reflejan la tradición arquitectónica romana. Importancia. El templo del Divino Rómulo es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura monumental del Bajo Imperio. Su construcción demuestra el desarrollo de técnicas romanas y la evolución de la arquitectura clásica hacia nuevas formas. Además, refleja la importancia que todavía tiene la arquitectura monumental como símbolo del poder imperial.